El petróleo es más conocido como el oro negro, pero ¿sabías que su precio puede influir en la economía global más que el oro físico? Te mostraré cómo las fluctuaciones del mercado petrolero pueden ser una mina de oro para el inversor inteligente. Durante el año 2024, el precio del petróleo ha tenido una corrección del 15%, situándose en $82.22 por barril, como puedes apreciar en este gráfico cortesía de Games of Trades. El petróleo es uno de los componentes más significativos del índice de precios al consumidor, más conocido como IPC. Un precio bajo del petróleo impulsa a la baja los tipos de interés, debido a que las empresas pueden generar mayores utilidades. Las personas pueden ahorrar más para destinarlo a otros gastos, como ocio o productos de alta gama, debido a que el precio del gas y de la gasolina, derivados del petróleo, son bajos, evitando así la inflación de costos. Como ya lo hemos mencionado, si el petróleo es clave para dinamizar una economía e impulsa los mercados financieros al alza, podremos obtener mayores rendimientos sobre las tenencias de acciones a mediano plazo. Pero como aquí vamos a invertir de manera inteligente, como profesionales vamos a ver cómo funciona el petróleo en la economía y qué estrategias financieras podemos optar para generar grandes rentabilidades. ¿Qué pasaría si el precio del petróleo aumenta? Indudablemente afectaría a toda la bolsa de valores norteamericana, trayendo consecuencias además a todas las acciones en diversos sectores en su totalidad, como transportes, industriales, mineras y sobre todo petroleras. Los datos históricos muestran que un aumento del 30% del precio del crudo en unos pocos meses es un evento muy común en los últimos 3 años. Podría mover la cotización de las acciones entre un 10 a un 15% a la baja, como podemos apreciar en este gráfico, y generar además una leve recesión en la economía americana. Debemos entender muy bien que el mercado de valores americano abarca más del 65% de todas las transacciones mundiales. Pero, ¿a qué se debe esta caída de la bolsa de valores? Básicamente, es por la reducción de los gastos de las personas y menores márgenes de ganancias para las empresas. Si vemos a detalle el gráfico, si bien es cierto que generaría una caída en las acciones, estas se recuperan en el corto plazo, generando una estabilidad a mediano plazo, como podemos apreciar en la fecha de marzo del 2023. Y luego recupera el nivel perdido en septiembre del mismo año. Cosa contraria ocurrió en marzo del 2022, donde un aumento del precio del petróleo originó una caída en las cotizaciones de la bolsa de valores. Si es que entraste en los momentos oportunos, podemos generar grandes rentabilidades. Debemos ser siempre cautos porque no siempre se darán los mismos escenarios. ¿Cómo podemos aprovechar esos movimientos si somos inversores a mediano y largo plazo? Las acciones tienen un delta siempre de 1 o su equivalente al 100%. Me explico mejor. El precio de la acción se mueve en $1 al alza o en $1 a la baja y no tenemos mucho margen de maniobra para generar grandes rentabilidades si compramos las acciones en mercados intermedios o alcistas. Caso contrario, pasaría con las opciones financieras, que tienen un delta que va desde 0 hasta 1, o sus equivalentes de 0 a 100%. Me explico mejor. Si el precio del petróleo se mueve $1 hacia arriba, a $83.22 el barril, y posee un delta del 30% o 0.30, su derivado financiero, en este caso las opciones, solo se moverían un 30% del precio de la prima de compra o venta a un determinado tiempo en el futuro. ¿Qué significa esto? Que nos da mayor margen de ganancias y maniobras en diferentes direcciones que tenga el precio del petróleo, cosa que no sucedería con las acciones, que solo nos generan ganancias si es que suben de precio nada más.
Si vemos el siguiente gráfico, hay una tendencia similar a la del año pasado en los últimos meses del año, donde el precio del petróleo cayó más de un 15%. Lo mismo estamos viviendo hoy en día, solo que en menor medida. Durante los primeros meses de este año, el precio del petróleo tuvo un repunte, luego de alcanzar un pico mínimo para luego caer en esta última etapa de lo que va del año, como podemos apreciar en las líneas de color rojo, situadas encima del mes de marzo del presente año, es decir, 2024. Vuelvo a recalcar que estos datos nos servirán para tomar mejores decisiones, para rentabilizar nuestro capital invertido. No debemos tomarlos como ciencia exacta, sino como datos de soporte para la toma de decisiones que creen valor a nuestro portafolio. ¿Qué nos dicen las tendencias actuales de las materias primas? En el mes de mayo de este año hemos observado una divergencia entre el petróleo y otras materias primas, dándonos a entender que podría persistir una inflación moderada durante el resto del año, como podemos observar en el siguiente gráfico. Y es lógico, porque se necesita de petróleo para la extracción de materias primas estratégicas como cobre, plata y oro. Si tenemos un petróleo más barato, sus costos operativos se reducirán de estas compañías extractoras, generándole mayores utilidades e incentivos a seguir produciendo más cantidades, siempre y cuando no superen el punto de equilibrio del mercado, es decir, la oferta superior a la demanda, para no impulsar los precios de dichos metales hacia la baja, lo cual no serviría de nada, ya que no se estaría aprovechando los bajos precios del crudo. Si te gustó esta información, sígueme en redes sociales, que aquí aprenderás a invertir como profesional.